Día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Pueden ocupar los asientos. Antes de proceder hacia adelante, aquí estaba mirando por encima este libro escrito por mi hermano David. Hoy me levanté antes que despertara el sol. Sin embargo, ya había puesto en mí su resplandor. Era la presencia de Jesús que entró por mi ventana como primera luz. Y en vez de estirarme, como lo suelo hacer, me abracé esa luz con un inmenso placer. Mientras por esa luz me besaba y también me abrazaba, así fue mi alegre despertar y así fue hoy mi mayor motivo para estar feliz. Si le interesa, este libro está en la parte de atrás. Este libro son 800 prosas escritas por el autor David Silva Bermúdez, mi hermano congénito. David lleva décadas escribiendo. Empezó a escribir desde que llegó desde Puerto Rico, llegó escribiendo y escrito cientos de poemas. Hablando con David y viendo todo lo que tiene. David, ¿por qué no aprovechas que te has retirado del trabajo? Él pinta óleo, pinta acrílico. ¿Por qué no aprovechas y empiezas a publicar aunque sea uno de tus libros? Y le dije, pero hay que trabajar fuerte en esto, si tú estás dispuesto. Él me dijo, no, estoy dispuesto a hacerlo. Y gracias a Dios, pues sacó este libro que se lo dedicó a nuestra querida madre, que era en la familia una fuerza extraordinaria. Y le dedicó este libro a ella. Y es un libro que tiene diferentes áreas, trata sobre prosas que tienen que ver con reflexiones, prosas sobre Dios, prosas sobre Puerto Rico, prosas sobre el amor, prosas sobre la madre y abarca otras áreas. Tiene un glosario de palabras para indicarle a las personas algunas expresiones que son muy autóctonas, muy puertorriqueñas, muy boricuas. Es excelente para esta época del 14 de febrero. Y aquel que a veces no puede decirle algo hermoso a la esposa, basta con que tome una de estas prosas y le diga en el oído lo que está diciendo la prosa. Usted pagó por su libro, esa prosa es suya ya. Y eso quizá le trabaja un poquito más en su relación del amor. Así que si a usted le gustaría tenerlo, es un precio cómodo, un libro bien preparado, 6x9, papel de alta calidad, letra que lo lee sin espejuelos, a no ser ciertos casos de personas que tienen problemas muy serios. Si lo desea, va a estar en la parte de atrás, lo puede adquirir. También nuestra hermana Marlene tiene el Comic Book, esa revista ilustrada que se escribió hace muchísimos años, hace, no sé, 35 años, qué sé yo qué, más de 35 años. Y esa revista surgió en México, en Izcalli, Cuatitlán, y la señora que ya falleció pues se encargó de trabajar todo. México tiene todavía, pero antes tenía unos dibujantes extraordinarios. Los mejores paquines en español todos venían desde México. México era lo que producía El Santo, todas esas cómicas. Y México haciendo historias en tirillas cómicas son número uno. Yo colecciono la revista de Memín Pingüín y de otras de esas personajes del pasado, y de tiempo en tiempo me acerco a dar lectura a una que a otra revista. Así que si le interesa, está en forma bilingüe. Originalmente salió en español. El texto lo manejó la doctora Graciela Pedraza de Mendiola, una famosa educadora mexicana, una pedagoga. Trabajaba ilustrando cuadernos y libros para la escuela elemental en México, y esta señora se convirtió, y le conocí con mi amigo Juan Ramírez, que falleció hace muchos años. Él fundó la institución académica Lincoln y fue pastor de Buenas Nuevas, una congregación en aquel entonces que él tendría sobre 2,000 miembros cuando le prediqué a Juan. Después se trasladó a Austin, Texas, allí falleció del hígado. Y recuerdo que Juan me dijo, comparte algo de tu testimonio, porque yo soy hijo de Tinchali. Y compartí algo, y al final esta señora se me acercó, y era bajita,
pero ya en México le dicen que era grande, tenía ya su edad. Para aquel momento me pasaba quizá por 20 años o más. Y se me acercó y me dijo, yo quiero escribir su historia. Ella había hecho la serie de Apocalipsis, hizo una serie de novelitas que salieron, hizo una serie de personas importantes en México que se habían convertido, hizo el Paquín de mi amigo Juan Ramírez, hizo de personas muy famosas. Ella se dedicaba a trabajar en lo que era el guión, y luego ella misma buscaba a los dibujantes, trabajaba con los dibujantes, hacía todo, y me dijo, yo te quiero regalar todo este proyecto, tú solamente tienes que pagar por la impresión, y en aquel entonces pues se hacían en México. Así que si le interesa está en la parte final. Brian, gracias. Saben que Brian es afroamericano. Brian es afroamericano, Brian es moreno, pero Brian dominó el español. Es como Cedric. Cedric puede que sea polaco o alemán. Usted ha escuchado a Cedric aquí. Pero Cedric se identificó tanto con nuestra cultura, al igual que Brian, que pasó de una cultura a la otra, adoptó la cultura y se hizo parte de la cultura. ¿Verdad, Brian? Y Cedric Rousseau, usted ha escuchado el testimonio de Cedric, si no un día lo traigo aquí. Cedric no sabe en realidad quiénes eran sus padres originales. El libro lo tengo por ahí, no sabía quiénes eran sus padres en realidad, porque hubo un negocio entre su mamá y unos canadienses para que cuando él naciera, ellos le pagaban un dinero y le entregaban el bebé. Y le entregaron el bebé sin acta de nacimiento y nada. Tan pronto nació, lo llevaron del hospital, no hubo acta de nacimiento. Ellos cogieron, le dieron el apellido y después ya mayor él empieza a descubrir que no tiene acta de nacimiento. Hasta el día de hoy, Cedric Rousseau, nuestro amigo, no tiene acta de nacimiento. Pero se crió en el barrio, se crió con afroamericanos, se crió con puertorriqueños. Cedric es una mezcla de afroamericano con puertorriqueño. Su cultura, como él dice siempre, soy boricua, soy puertorriqueño, y le habla de arroz y habichuelas, y si me está viendo, y a mí me está diciendo, me pasa por aquí, Quitín, pues que me lleves a comer. Mi hermano David dice, vamos a llevarlo a comer pollo, y él dice, no, yo quiero comer bueno hoy. Así que Dios les bendiga. No quiero tomar más tiempo, darle gracias a ustedes, gracias por estar aquí presentes. Una vez más les quiero invitar a que se acerquen conmigo al libro Cantar de los Cantares. En esta ocasión quiero que nos ubiquemos en el capítulo 2, versículo 17. Creo que voy por una tercera parte de la serie que estaré exponiendo este año, el próximo año. Y espero que les sea de bendición, como hace muchas décadas atrás les fue de bendición a la iglesia que aquí en aquel entonces existía. Quisiera tomar el título, como lo he hecho en otros pasajes, de ese mismo pasaje, hasta que apunte el día. Y les invito a observar el libro Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17. Dice la Escritura, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. La segunda sentencia declara ser semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Y quiero que nos enfoquemos mayormente en esas primeras sentencias, porque estaré formando el mensaje precisamente hasta que apunte el día ya en las sombras. Estaré enfocando ese vuélvete, amado mío, y estaré terminando con ese ser semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. La Sulamita, o el autor del Cantar de los Cantares, Salomón, que es una composición de varios poemas, de varios cantos. El hecho que se diga Cantar de los Cantares es porque se cantaba. De seguro se cantaba en reuniones, en bodas, se cantaban cantos del Cantar de los Cantares. Se hacían declaraciones poéticas, que perdemos la lírica de la poesía cuando se traduce del hebreo. En la Biblia Septuaginta, que fue el texto que utilizaron por mucho tiempo, y luego el texto masorético, se va perdiendo la lírica de un idioma a otro, porque la poesía tiene la complicación que cuando se traduce a otro idioma que no es el original en el cual se hizo, la literación y la lírica va perdiéndose, se
similitudes, como traducimos cánticos que se cantan en inglés y luego se cantan en español. Hoy de manera magistral, Brian, como bien lo sabe hacer, al igual que Carmen, amigos nuestros por muchísimos, muchísimos años. Brian es de esos que se pasa llamándome y Carmen y yo le digo, mira, pues me voy. Pero siempre me llaman. Y Brian puede cantar salsa en inglés. Ustedes lo escucharon. O sea, meter salsa en inglés es un fenómeno. Pero lo puede hacer. Algo que se observa, que en esta poesía, y no quiero extenderme porque empiezan a aterrizar ideas que no forman parte de lo que empezó originalmente, en esta poesía la Sulamita se ve que de momento está arropada por muchas sombras que como cuervos están volando donde ella se encuentra. Pero peor que las sombras que la quieren arropar, peor que el deseo de ella de que quiera ahuyentar las sombras, es que ve que el amado de su vida, en medio de todo, se quiere alejar de ella y parece darle la espalda. Ella tiene que hacer un ruego, recordándonos la oración que hace la iglesia, la oración que hacemos nosotros. Esos momentos que sentimos que la presencia de Dios como que se distancia, o en realidad somos nosotros que nos estamos distanciando. Esos momentos que sentimos como que el Señor nos da la espalda y quizás hemos sido nosotros que hemos cambiado de posición. Entonces el clamor que hace un alma agradecida a su amado, a su Salvador, al que murió por ella, el que derramó su sangre por ella, el que pagó el precio por ella, el que sufrió por ella, el que fue enclavado en la cruz del Calvario por ella, el que fue desclavado de la cruz del Calvario y fue puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día por ella, aquel que se manifestó y ascendió a los cielos, aquel que dejó una gran comisión de que si veréis poder me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, aquel que nos dejó una asignación y por todo el mundo y prediqué este evangelio a toda criatura. Aquel que Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios que estaba a la diestra del Padre Todopoderoso. Y cuando vio que los cielos se abrieron, pudo testificar delante de aquella gente. Mientras una lluvia de pedradas venían sobre él para martirizarlo, él podía decir, tengo una visión del Hijo de Dios que está a la diestra del Padre. En otras palabras, ustedes dicen que les predico un falso Mesías, pero yo les digo que ahora mismo lo estoy viendo resucitado, lo estoy viendo que está en cuerpo allá a la diestra del Padre Celestial. Quiero invitarla a que abramos la primera ventana, la expectativa de la amada. Dice hasta que apunte el día. Algunas versiones dice mientras llega el día, entre tanto que pueda amanecer, esperando que comience un nuevo día. Esa expectativa que ella tiene de que ha estado pasando por una noche oscura, pero tiene la esperanza y tiene la expectativa, tiene la visión de que viene un nuevo día, de que pasamos por pruebas, pero vendrá un día de muchas bendiciones, de que hemos perdido un trabajo, pero nos darán otro trabajo, de que hemos pasado por una lucha en el matrimonio, pero tenemos la expectativa de que todo vendrá a su final y felizmente las cosas se podrán resolver a través del perdón. Pero ella no quiere que amanezca mientras su amado se va distanciando de ella. Ella lo vio venir, lo vio saltando sobre las colinas, lo vio como gacela. Ella vio cuando su amado se le estaba acercando allí donde estaba y dejó su mirra y por las rejas miraba donde estaba. Ella había escuchado la voz de mi amado, es la voz de mi amado que me llama, que me dice paloma mía, amiga mía, hermana mía. Ella había escuchado la voz del amado que le decía paloma, que describía sus ojos, pero el creyente no puede entonces posponer lo que son las bendiciones de Dios, como ella no quería que amaneciera sin la presencia del amado. Así tú y yo, iglesia, no podemos posponer las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas.
Las bendiciones de hoy son para hoy, las bendiciones de mañana serán mañana. No podemos dejar la bendición que Dios me da hoy esperando las bendiciones que Dios me dará mañana. Pero me llama la atención esa declaración hasta que apunte el día. Esto me pone a pensar y a reflexionar que somos llamados a ser mayordomos de lo que es el tiempo, ser administradores de lo que son 24 horas, de lo que son 12 meses, de lo que son 365 días o 366 días en el año. Creo que este año, ¿verdad? Son 3666. Es un año bisiesto con el mes de febrero. O sea, lo que tienes que hacer ahora, lo que el Señor quiere que tú hagas ahora, lo que tu familia espera y la decisión que tienes que tomar ahora, la tienes que tomar. Saber que debes darle prioridad a todas aquellas cosas que son de Dios primero en tu vida, porque un día tendremos que pasar la eternidad con Él. Trabajar infatigablemente en todo lo que te pueda ayudar a crecer en tu vida espiritual, en tu madurez espiritual. Bien lo explicó y lo declaró el Salmo 5, versos 3, Nueva Biblia Vida. Cada mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis súplicas y atento estoy de tu presencia. Bien lo expresa el Salmo 93, versos 2 al 3. Proclamar tu gran amor por la mañana y por las noches voy a proclamar tu fidelidad y lo estaré acompañando del arpa, de la lira y del laúd. En Juan 9:4 dice, debemos hacer las cosas mientras el día dura. Llegará la noche cuando ya nada nosotros podemos hacer. Si algo debemos aprovechar al máximo, ese tiempo que Dios da a cada uno de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que progresan en la vida y aquellos que no progresan en la vida, que han sabido aprovechar el tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que puede hoy día tener una casa y el que tuvo el tiempo cuando las casas eran baratas, no comprarlas porque hicieron las decisiones correctas? ¿Por qué nosotros adquirimos este templo? ¿Por qué compramos la casa de atrás? ¿Por qué compramos las propiedades que están en Brooklyn? Porque supimos aprovechar un tiempo correcto. Hoy día de seguro que esta generación de la iglesia y la próxima generación de la iglesia no lo pudiera hacer, pero a muchos también se le había dicho que lo hicieran. En el 21 de Sumner Avenue, hoy Marcus Garvey, el reverendo Guillermo Valentín se dio a la tarea en aquellos años de tener la primera propiedad oficial que tenía el concilio. Guillermo vio la oportunidad y Guillermo tuvo esa visión. Aquella propiedad se compró donde está nuestro hermano Ismael Claudio. Por muchos años, esa era nuestra Jerusalén, era el cuartel general del concilio. Ahí se nos recibió como ministro, ahí nos graduamos de instituto, ahí llegamos a ser los primeros pininos. Todos aquí tenían que pasar por esa iglesia pentecostal de Jesucristo Internacional en el 21 de Sumner Avenue. Tienes que aprovechar el tiempo. Dios tiene para ti, tiene para mí, tiene para cada uno de nosotros una misión en este planeta Tierra. Dios te creó y te formó con un propósito. Dios tiene un diseño para tu vida y tú debes hacer todo lo que puedas para que ese diseño de Dios se cumpla en ti. A todos Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, que quizás no los podamos identificar, pero todos tenemos dones. ¿Te gusta ayudar a la gente? Tienes el don de ayuda. ¿Te gusta compadecerte de la gente y tomar acción? Tienes el don de misericordia. A veces sientes que Dios te muestra algo del pasado de alguien para ayudarle. Hay en ti palabra de ciencia. Muchas veces piensas que algo le puede suceder a alguien. Hay palabras de sabiduría. A veces te encuentras que cuando alguien está hablando en lengua, tú estás entendiendo que Dios te da un mensaje. Sin lugar a duda, tiene el don de interpretación de lenguas. Quizás a veces ante una situación difícil, tú ves el milagro que va a ocurrir. Quiere decir que en tu vida está el don de fe. Ve a un enfermo y tú declaras que Dios lo va a sanar. Entonces está el don de operación de milagros con el don de fe. Se unen los tres. El enfermo es levantado y es sanado. Cada uno de nosotros tenemos dones. Otros no tienen muy tantos dones, pero en la iglesia todos tenemos un don o varios dones, 10 dones, 20 dones, hasta 30 dones. Pero hay quienes tienen unos talentos extraordinarios. Unos pueden escribir, unos pueden pintar, unos pueden arreglar ese banquete, unos pueden hacer construcciones y Dios da unos talentos a cada ser humano. Colosenses 4, versos 5 al 6 dice, y luego lo citaré en la Nueva Biblia Vida, dice, aprovechando bien el tiempo, claramente nos dice Efesios 5, 15 al 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando buscamos la Nueva Biblia Vida, nos declara a nosotros,
Así que tengan cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien la oportunidad que Dios le da. Cuando se habla en el texto de tiempo, se está hablando de oportunidad. Las oportunidades hay que tomarlas. Mi pastor, el reverendo Juan Ramón Ortiz, obispo de este concilio, pastor que estuvimos bajo su pastorado por muchos años, acostumbraba a decir que las oportunidades son calvas. Si no las agarra por el cuello, las puede perder. Hay oportunidades que llegarán a tu vida y ese es el momento de Dios para ti, capturar esa oportunidad, decirle esta oportunidad es mía, yo no la voy a perder en este momento. Todos los que hacen decisiones correctas saben que a lo largo ven a Dios obrando en sus vidas. Me encontraba en la zona 6 y mientras estaba en la zona 6, Guatemala, fue el año 88, el tiempo de las dificultades de un famoso predicador, Jimmy Swaggart. Pero recuerdo que ministré, Rosa me llamó una mala noticia. Tiempo después, Rosa vuelve y me comunica mientras estoy en otro viaje. Rosa me dice, mira, Quitín, tenemos la oportunidad de comprar una casa. Y había una querida hermana de esta iglesia, Ana Morino, que siempre decía, pastora, a ella, el día que yo me mude, yo le quiero vender la casa a usted. Y Ana Morino sirvió muchos años en esta iglesia. Rosa me llama y me dice, Quitín, hay una oportunidad de comprar una casa. Yo estaba acostumbrado a vivir en apartamentos, estar y me fascinaba subir en el ascensor hasta el piso 18, bajar del 18 abajo, tener la dinámica de interactuar con las personas, no tener problemas cargando las cosas, meterlas ahí, salir al 18, caminar un tramito y ya está. Tener un apartamento grande con balcón que miraba hacia el Kennedy, sentarme a hacer mis sermones, tener la libertad de tener cuartos grandes, tener 2 baños, que la calefacción esté incluida, que el aire acondicionado esté incluido, que la luz esté incluido, que gastaba todo lo que quisiera, me daba el lujo de dejar las luces puestas. Pero mi esposa dijo, no, yo quiero ya salir de Stark City, ya yo quiero vivir en una casa. La verdad que ella hizo la decisión, me dijo, yo lo voy a hacer. Y yo todavía todavía me lamento un poquito después de tantos años todavía, porque me acostumbré a estar en un apartamento, me acostumbré a estar en un piso 18 y cuando paso por Stark City se vuelve en mí una nostalgia y a veces le digo a la gente allí en el piso 18 donde esté ese balcón, ahí vivíamos nosotros. Pero después entendí las ventajas que Dios tenía. Hubo una oportunidad y ella fue lo suficientemente sabia para capturar esa oportunidad. Dice hasta que apunta el día. Cumple con ese llamado de Dios para tu vida. Trata de compartir el evangelio y esta buena noticia con todo el que te encuentre en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar inusual. Muéstrales al mundo que el amor de Cristo está en tu vida. Trata de contagiar a tu familia para que aprendan a amar a nuestro Señor Jesucristo como tú. Trata de ganar algún alma para el reino de Dios, que de alguna manera esa vida sea convencida a través de ti. Trata de que algún miembro de tu familia se pueda rendir a los pies del Señor. Déjales ver que la oferta de la salvación no solamente fue para ti. La oferta de la salvación es también para ellos. Déjales saber que tú los quieres ver en esta vida, pero también los quieres ver un día a todos ellos en la eternidad. Jesús le dijo a aquel hombre que liberó en Marcos 5:19, vete a tu casa, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hablaba con el reverendo Rivera y le dije que en realidad el que vio de plano toda la casa, todos los empleados y todo el mundo que se convirtió fue el carcelero de Filipo. Pero ese pasaje se cumplió literalmente en él. Él tuvo esa bendición. Pero ese pasaje también nos da la esperanza que el que nos salvó a nosotros quiere salvar a nuestra familia. El que nos salvó a nosotros quiere salvar a los empleados. Veía el pastor de Bukele celebrando y orando por él. Y recuerdo cuando hace muchos años, precisamente, el que es ahora el pastor de Bukele, hay una foto que estoy con él, estaba trabajando con nosotros para hacer un gran evento en El Salvador. En aquel entonces era un pastor sencillo, no muy conocido en la ciudad. Y allí yo recuerdo que muchas veces con Marcos Witt y con él, tengo fotografías reunido con él, con Marcos Witt. Es más, yo le encontraba que a él le faltaba cierta dinámica cuando hablaba. Hoy día es el pastor más famoso
que tiene toda la República de El Salvador, porque Bukele está asistiendo a su iglesia. Dios puede hacer cosas, entender dónde Dios te quiere usar. Es no dejar para mañana lo que te toca hacer hoy. Muchos viven procrastinando, viven posponiendo, viven dejando las cosas para después. Gente que no toma las decisiones inmediatamente. Hoy tienen la oportunidad de ser salvos, pero dicen, no, mañana me convierto. Hoy se les invita a pasar al altar y entregar su corazón a Cristo. Dice, todavía tengo que arreglar varias cosas. Puede que mañana no llegue esa oportunidad. Yo recuerdo, yo fumaba, ¿no? Chamaquito que fumaba. Y yo decía, no, porque fumo y me gusta el vacilón, que meterme ahí. Yo veía todo lo que yo iba a perder como joven. O sea, convertirme era yo perder el resto de mi juventud. Yo quería cambiar, claro que sí. Yo no quería estar más en la esquina, claro que sí. Yo no quería terminar en una cárcel, claro que sí. Pero que me gustaba el vacilón. O sea, y me veía joven, chamaquito, 18, 19 años. Estoy en el vacilón, lo que necesito es estar tranquilo, estar en los bailes, en la noviecita y chévere. El mundo es mío. Y decía, no, porque dejar de fumar, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo pudo tratar con esta alma terca. Y sin darme cuenta, vacilando y no vacilando, entiendo que me tuve que convertir porque han pasado 54 años y estoy delante de ustedes. Faraón tuvo la oportunidad de ser libertado de la plaga de las ranas, pero postergó esa oportunidad. En Éxodo capítulo 8, versos 8 al 11, dice que Faraón entonces llamó a Moisés y le dice, ora a Jehová para que las ranas sean quitadas de mi palacio, sean quitadas de mi pueblo. Y voy a dejar que tu pueblo se vaya y pueda ofrecer sacrificios. Y dijo Moisés, dígnate, con ese respeto, dígnate, indicarme cuando debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo. Ahora el faraón que le está diciendo, yo quiero que tú ores. El que no creía en oración, está creyendo en la oración. En los momentos de crisis todo el mundo busca la oración de alguien. Y esos momentos tú los tienes que aprovechar. ¿Cuántos de mis jefes en momentos dados me decían, Kitin, come over here, me ponían to the side y me decían, Kitin, I want for you to pray for me. I have a serious problem. Y a veces yo, trabajando en hotel con vacuum, haciendo cristales, haciendo mesas de banquete, haciendo el croquis para las mesas de banquete, manejando el ascensor. A veces me llamaban haciendo pisos, usando un vacuum cleaner, haciendo cuartos. A veces me llamaban a mí, me decía el jefe o la jefa alemana, I want for you to come to the office. Me decía, listen, I had this problem here. I want for you to pray for me. I don't want people to see, but pray for me, but do it very careful, pray for me. Y yo estaba allí orando por mi jefa, porque sabían que allí había una persona, allí había un joven, allí había un hombre de oración. El mundo necesita tus oraciones. Puedes que tomes un Uber, puedes que tomes un taxi, te comienza a contar de sus problemas. Aprovecha y comienza a orar por esa persona. Es más, hasta haciendo pasajes me he encontrado que estoy haciendo un pasaje y de momento, ¿are you a minister? Yes. Reverend, can you pray for me? Yes, I will pray for you right now, but do it careful. I don't want to see that my boss see me, that you are praying for me. And I started to pray for that person. Y oro por esa persona. Hasta en inmigración me he encontrado que el que me está haciendo inmigración me dice, ¿dónde tú vienes? You're coming from where? No, I'm coming from this place. Oh, you are a reverend? Yes. Listen, reverend, look my name. You want to remember my name? Please pray for me. I have problem in my marriage. Ahí mismo yo digo, before I go, I want to do this prayer because I don't want to forget this prayer. Y empiezo a orar por ello. O sea, tú tienes las más grandes oportunidades de orar por alguien. Pero ¿qué sucede con el faraón? El faraón tiene la oportunidad de que Moisés orara por él ahí. Pero el faraón le dijo, mañana se hará conforme a tu palabra. Moisés quería orar hoy. Él le dijo mañana. Y muchos están esperando que Dios intervenga mañana, cuando hoy Dios te quiere librar de esas ranas que están croando en el palacio de tu vida, que están croando en tu familia. No dejes que un día más, 24 horas más, las ranas sigan croando en tu vida. 24 horas pueden ser muy peligrosas para tu vida. Hechos 24:25. Dice que, pero al disertar Pablo sobre la justicia
el dominio propio, hablarles del juicio venidero. 3 puntos. El afanador estuvo señalando Pablo allí. Félix se apartó inmediatamente de él. ¿Sabe lo que dijo? Ahora vete. Cuando tenga la oportunidad, te llamaré. Félix tuvo la gran oportunidad de que su vida fuera cambiada, de que fuera uno de los mejores prefectos en Cesarea Marítima, de que su nombre hubiera ido a la historia, quién sabe, quizás como un mártir, o quién sabe, quizás no como un mártir, pero como alguien que pudo entender lo que Dios a través de Cristo Jesús y de un sencillo predicador, pero profundo en la teología, un conocedor de Cristo como pocos lo han conocido, que Pablo le dio la oportunidad de que le predicara a Félix. Félix le dijo, ahora vete, cuando tenga la oportunidad te voy a llamar. Félix rechazó al predicador, Félix rechazó la predicación, Félix rechazó aquella oportunidad de cambio para su vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Según de Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí es el tiempo aceptable, he aquí es el día de salvación. Hoy es el día para tu salvación. Hoy es el día del perdón de tus pecados. Hoy es el día de comenzar una nueva vida en Cristo. Hoy es el día de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hoy es el día de que tú regreses a tu casa como una nueva criatura. Dejes de ser un maldiciente. Dejes de ser la persona agresiva que has sido por mucho tiempo. Dejes de vivir con todos los complejos que han asaltado tu vida. Deje de sentirse culpable por algo que pasó en el pasado. Salga de aquí con el deseo de perdonar a otro, porque cuando uno es perdonado, nace en uno el deseo de perdonar a los demás. Hoy es ese día. Lo segundo que le invito a observar, abrir una segunda ventana. En este mismo versículo 17, el deseo de la amada, y huyan las sombras. Cuando se habla de las sombras, se nos mete dentro de un escenario de una noche. Sabemos que los creyentes, el mundo en general, pero me quiero enfocar en la iglesia, sabemos que vivimos rodeados de muchas sombras. Esa sombra del pecado, esa sombra de la enfermedad, esa sombra de la depresión, esa sombra de la soledad, esa sombra de ver tanta injusticia en nuestros gobiernos humanos. Nunca. Yo llevo aquí 54 años. Ahora es que estoy empezando a entender un poquito la política. Siempre me vi como que nosotros somos los buenos. Nunca había visto tanta maldad en nuestro sistema de Estados Unidos de América. Como que las Naciones Unidas resuelven todos los problemas. Nunca había visto tanto desorden en lo que son las naciones desordenadas. La Organización de Naciones Desordenadas. Nunca había visto tanta injusticia. No había visto personas que poco tienen de que maten tantos niños, genocidio. Están luchando por el aborto, pero no les importa que maten niños después de 1 año, 5 años, 10 años, 15 años. Están luchando por justicia, pero no les importa ver viudas, familias enteras masacradas en un genocidio. Eso es lo que mi corazón, y también he aprendido a descubrir que muchos que yo creía que eran profetas de justicia, son profetas de injusticia. Gente que yo creía ese es un profeta de justicia, porque si a mí me hace reaccionar el ver un cese al fuego, están tranquilos, no se justifica que los maten a todos, porque si hay una más ahí hay que matarlos a todos. Y la gente como si tienen hasta miedo de orar por los palestinos. Yo veo hasta los ministros, miedo de orar por los palestinos. A mí nadie me quita mi libertad. Yo oro por quien quiero orar. Jesús me dijo, amad a vuestros enemigos. Ellos no son mis enemigos. Pero me dijo, orad por todo. Es porque no están en lo que enseñó nuestro amado Salvador bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Están escondidos en las cuevas del Antiguo Testamento. Hay que salir afuera a las aceras y a las calles del Nuevo Testamento. Hay que tener ese mensaje de esperanza que puede cambiar al ser humano. No, yo digo, wow, increíble, insensibilidad. Ahí escuché un famoso político que está diciendo que hay que volver a tomar control de África. Reverendo, usted lo escuchó, ¿verdad? Un famoso político de Estados Unidos que dice que los africanos no tienen la capacidad de autogobernarse a sí mismos. Primero le tomaron esclavos, luego se emanciparon los esclavos, luego se reunieron todo ese grupo de blancos, franceses,
australianos, de Bélgica, de Alemania, aún de España, de Portugal, y dijeron, hay que controlar todas las naciones de África. Hicieron un continente completo esclavo. Por eso es que África del Sur se separó, por eso el Congo. Usted sigue las noticias. Y ahora están de nuevo pensando que los negros africanos no tienen la capacidad de autogobernarse. Así nos ven muchas veces a nosotros los hispanos. Pero que esto no es una sección de hablar de más política, así que pongo punto y me voy de nuevo a mi predicación. Vivimos en un tiempo de tanta confusión religiosa. La gente se empacha a través de los medios, a través de la multimedia, a través del Instagram, a través del Facebook. Unos creen de una manera, los otros de otra manera. Estamos en un tiempo de mucha confusión religiosa. Sin embargo, sabemos que un día las sombras tendrán que huir. Apocalipsis 21, versos 3 al 4. Y oí una voz del cielo que me decía, he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el pasaje que citamos en los funerales. El pasaje que tú tienes que escucharlo ahora, yo lo tengo que escuchar ahora, porque el día de mi funeral yo no lo voy a escuchar, ni tú lo vas a escuchar tampoco. Pero es el pasaje que los predicadores siempre le decimos a la familia, que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, ha venido cosas nuevas. Mi hermano está bien, se fue al cielo. Mi hermana está en la presencia de Dios. La brevedad de la vida se compara a las sombras. Salmos 102, verso 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. El salmista podía saber que sus días eran como una sombra. Los días se van rápido. Te digo a Rosa, ayer nos casamos y ya estamos por 51 años, 52 de casados. A veces me asombro que ya la nieta va para 5 años. Ya que él cumplió ya 16 años. Ya Amy, yo digo, Amy, si yo me paso todavía regañándola, siendo terapista de salud mental, siendo psicóloga y todo, todavía yo la regaño a Amy. Y tiene 40 años, sí, papi, yo tengo 40 años y tienes que entender que ahora son 40. Dios mío, pero yo la veo todavía. Porque aunque sea psicóloga y sea terapista de salud mental, ahí está papá siempre que para ese momento. Los días son como sombras. Pero hay muchas otras sombras que cualquier predicador las pudiera manejarse de otra manera. Hay sombras de miedo, hay sombras de inseguridades, hay sombras de sufrimientos, hay sombras de tribulaciones, hay sombras de tristezas, hay sombras de indiferencias, cosas que llegan a nuestra vida y no esperamos que llegaran a nuestras vidas. Muchos esperando por el turno para que se le pueda resolver su problema de residencia, a veces se le hace difícil. Otros que están en la expectativa, ¿qué será de mí? Otros que hoy día tienen que pagar consecuencias de un grupo de mozalbetes que quizás provocados por la misma policía, y yo soy pro policía y defiendo a la policía, y digo que los policías son los ángeles azules sin alas para protegernos, pero cuando veo esos videos veo también el guardia empujándolos también. Somos seres humanos. Ninguno de nosotros somos violentos. Pero ante la violencia quizás tenemos que reaccionar. Si alguien te grita, tú subes la voz. Recuerdo una vez en el aeropuerto, Rosa, y voy a hacer confesión. Este es mi confesionario para ustedes. Yo llego y esta muchacha que está allí trabajando, quizás por todas las cosas malas que pasó en el día, me comienza a gritar bien alto para informarme de algo. Y yo le subí el volumen y le iba contestando más alto. Yo tengo una voz de un volumen, yo puedo, usted de aquí usted me puede escuchar allá, de acá usted me puede escuchar. Yo tengo una voz fuerte. O sea, yo le puedo predicar sin micrófono, no necesito tener, porque en sí tengo una voz potente. Y Rosa me dice, bueno, Rosa siempre es más santa, ¿no? Papi, no te olvides que tú eres un obispo y un pastor.
Pero entonces la señora, cuando ve que yo subo el volumen, porque todo el mundo escucha, primero ella, en la manera que lo decía, todo el mundo estaba escuchando. Yo dije, pero si tú estabas hablando conmigo, ¿por qué tienes que gritar que lo escuche todo el mundo? Y yo te contesto para que todo el mundo escuche cuál es mi respuesta. Me pidió perdón. Pero yo me llevé regaño también de esta señora. Porque con la papi, que no te olvides que tú eres obispo y tú eres pastor y que puede ser un alma de salvación después. ¿Y cómo se va a convertir? Significa que nosotros reaccionamos. Pero porque pasó con unos cuantos inmigrantes, no debemos tener un corazón en contra de todos los inmigrantes. Lo que está haciendo la prensa ahora es atacar a todos los inmigrantes. Lo que estoy escuchando en el Congreso y el Senado atacando a los inmigrantes. Por favor, alguien que comete un error, hay otros que han venido a este país a trabajar fuertemente, a hacerle una nueva vida y debemos tener otro corazón. Y dicho sea de paso, no le crea a la noticia de la televisión. Parta usted diciendo, me están mintiendo en la noticia, a ver si descubre la verdad. Porque la mayoría de las noticias en televisión parten a interpretar lo que es la noticia. Y usted no se puede dejar manipular por lo que hay. Hoy a los puertorriqueños nos ven buena gente, pero en los 70, en los 60, en los 50, en los 40, nos veían que éramos los que estábamos cortando, los que estábamos asaltando en las calles. A los morenos los veían, puertorriqueños y morenos, esos son los que asaltan y roban. O sea, hoy día no, Puerto Rico son gente chévere. Voy al último punto. Santiago, ¿dónde está Santiago? ¿Cómo? Ya iba a hacer lo mismo la última vez, pero tú no pudiste tocar. Ponle un fondito ahí. Vamos a la tercera ventana. La tercera ventana, la petición de la amada. Vuélvete, amado mío. El cántico, amado mío, de Román, que lo cantaba, ¿verdad? No sé cómo se llama esa muchacha, Román, que lo cantaba. Se me olvidó el nombre de ella. La jovencita cantó mucho en esta ciudad. Pero cantado en los labios de la Lupe. Eso era un clásico en esta ciudad. Cuando la Lupe se convirtió en la primera iglesia que ella ministró fue en esta iglesia. El primer púlpito que ella ocupó fue este púlpito. Ana Peña, yo le hice la entrevista en la radio, yo no sabía que era Lupe. Cadín Castello me dijo, mira, yo quiero que tú le hagas la entrevista a la Lupe. Y cuando yo vi a esa señora, la Lupe que yo conocía en mi mente era otra, en la salsa, bailaba yo salsa, aquello. Pero ahora me encontré con otra señora. Y fue algo que estremeció nuestra ciudad. Prediqué cuando ella se graduó del bachillerato. Fue una de las pocas cantantes famosas, porque muchos dicen que en el mundo eran famosos y usted no los encuentra ni en la página de Cheo. Usted me dice, no, yo era famoso en el mundo y yo los busco y googleo y busco aquí, busco allá, no aparecen en ningún lugar. Un cassette que una vez le grabó a alguien hasta mal grabado y ya dicen que eran famosos en el mundo. Me paso tumbando los pañuelos, pues no los voy a recoger. Consideremos esa expresión, vuélvete, 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 amado mío. Ella, en vez de dejarlo que se vaya, le está diciendo a él, regresa a mí. Gracias, Ana, tú eres especialmente. Yo debo pedirte hasta perdón porque me puse vago aquí, no recogí esto. Algunas versiones dicen, regresa, amor mío, nueva traducción viviente. Otra dice, regresa a mi lado, mi amor. Tú y yo como creyentes no podemos sentirnos felices si sentimos que la presencia del Señor se ha alejado de nosotros. La realidad es que Él nunca se aleja de nosotros. Esa presencia siempre está en nuestras vidas, aún en la prueba, en la dificultad, en el momento difícil de nuestra vida, que emocionalmente no la podamos sentir porque hay gente que basa sus emociones en cuanto a sentir a Dios o no. Tener a Dios en mi vida no se basa en emociones que yo siento o no sienta. Yo sé que esta palabra me dice que Él está conmigo. Y está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no me deja, que Él me acompaña en las buenas y en las malas. Diría mi amigo José Morel, en las verdes o en las maduras. Una vez le tocó a alguien interpretar a José Morel, él está predicando y Morel hablaba inglés.
Y Morel dice, cuando yo estaba en la calle, yo pasaba por las verdes y las maduras. Entonces el otro dice que pasaba por los ups and downs, que es la traducción. Y José Morel le decía, no, dile ahí que yo estaba en las verdes y las maduras. Compay, no hay traducción para eso. Iglesia, tú y yo no podemos vivir sin la presencia del bien amado, del amado en nuestras vidas. Que sintamos que el amado siempre está dispuesto a tomar nuestra atención. Que cada día nos levantemos con más deseo de buscar la presencia del amado. Que queramos vivir como el pueblo hebreo, arropado por la nube de su gloria y alumbrado por la llama de fuego en el desierto. Que podamos sentirnos como Débora cuando estaba debajo de aquel árbol, o quizás sentirnos como Saúl debajo de una encina, o como un Zaqueo subiendo un árbol sicómoro. Es buscar que la presencia de Él esté cerca de nosotros. Pero la pregunta, la interrogante, ¿cómo se puede alejar la presencia de Dios de nuestras vidas? Vuelvo y le digo, no es basado en nuestras emociones, porque hay gente que funciona en base a emociones. Hoy siento, pues Dios está conmigo. Mañana no siento, Dios no está conmigo. Yo fui vendedor y yo no podía basarme en emociones para vender. Yo no podía estar basado en emociones, no podía hacer prejuicio contra la gente. No podía decir, este no va a comprar ningún seguro. El menos que yo esperaba era el que compraba el seguro. El menos, yo decía, este no tiene chavo para comprar seguro. Recuerdo una vez, este muchacho era un adicto y me dijo, yo sé que a mí me matan en cualquier momento. Y me dijo, yo quiero una póliza de $1,000,000. Era boricua, era en Red Hood, allá abajo. Y yo lo miré y le dije, ¿tú estás seguro? Y me dijo, sí, porque yo sé que si me matan, le va a quedar dinero a mi mamá. No sé lo que pasó después. Pero fue la única vez que yo vendí una póliza de seguro, el 65, por $1,000,000. Los judíos siempre eran los que estaban arriba en las ventas. Ahí vi que esa semana me pusieron volver primera a mí arriba en las ventas. Nunca pensé que ese que estaba envuelto en el mundo de las drogas, que todos tenían derecho a comprar seguro. Todos tenían derecho. Gente que compraban seguros para después quitarse las vidas. Yo sabía al año, 2 años, que aquel que tú le vendiste un seguro se suicidó. No nos basamos en cómo nos sintamos. No espere que siento a Dios porque los pelos se me están levantando. No tiene que ver nada pelos levantados con presencia de Dios. Siento al Señor porque siento como que me estoy ahogando. No tiene que ver nada un ahogo con presencia de Dios. Siento al Señor porque pierdo la fuerza. No tiene que ver nada con eso. Es una relación que tú tengas con el Espíritu Santo en tu vida. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No permitas que el pecado, dejarte dominar por el pecado, volverse uno un delincuente del pecado, saber que no debe hacer eso, pero lo voy a hacer como quiera. Saber que no debo mentir, pero voy a mentir. Saber que eso no es mío, pero lo voy a tomar. No controlar las emociones, la ira. Gente que se enojan y comienzan a romper todas las cosas. Pero rompe las de otros, rompe las tuyas. No rompa el televisor de la casa, vete y rompe el cristal a tu carro, coge un bate y ve afuera, estoy enojado, rompe tu carro. No le rompa las cosas a tu esposa, rompe tus propias cosas. Porque siempre rompen lo de otro, no de ellos entonces. Restrañan las cosas contra el piso. Pero si vas a estrellar algo contra el piso, busca algo bueno. Mira, esto te lo regaló tu difunta mamá, esto te lo regaló tu tía. Cógete esto, nene, y rómpelo. Descarga toda tu ira sobre el piso, sobre eso. Estráyalo. Ahora recoge los cristales y ya se arregló. No permitas que nada vaya a afectar tu relación con Dios. Ponle freno a la ira en tu vida. A la emergencia, al coraje que se levanta en tu vida. Cierra la jaula donde el león está rugiendo en tu vida.
No dejes que las hienas se salgan de su medio ambiente para atacar tu vida. Hay que aprender a autocontrolarnos nosotros mismos. Y eso tú te lo tienes que poner en la mente. No puedes estar todo el tiempo discutiendo, peleando todo el tiempo. Hay gente que la vida se la pasan peleando. Y si no encuentran con quién pelear, buscan la manera. Tienes que controlar tu vida. Eso no te hace bien a ti, no te hace bien a tu relación, no le hace bien a tu pareja, le da un mal ejemplo a tus hijos. Y cuando vas a orar, estás con un espíritu de culpabilidad. Perdóname, Señor, porque el diablo me está haciendo eso. Buena noticia, no ha sido el diablo, tú has sido. El diablo no te empuja, tú te estás metiendo. El diablo no te está haciendo caer, tú te estás tirando. Pero a Cristo se aleja también con las dudas. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se mueve por el viento y de aquí es echada a otra parte. Elimina de tu vida esa palabra que se llama duda. No dejes que las dudas te lleven a pensar todo lo contrario. La mejor vacuna, la mejor inyección, la mejor terapia contra las dudas es la fe. Palabra sencilla, corta, F-E. En griego se dice pistis, en inglés faith. Es pues la fe la certeza de todas las cosas. Es la demostración. Por la fe, lo que no es, llegó a ser. Por la fe dieron buen testimonio los antiguos. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe, la madre y el padre de Moisés hicieron una arquilla y lo echaron en las aguas del río Nilo. Por la fe, Sansón venció a los leones que se levantaron en su vida. Por la fe, David le tiró aquella piedra al gigante Goliat. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer que Dios es, hay que creer que Dios está, hay que creer que Dios me escucha. Hay que creer que Dios me quiere ayudar. Hay que creer que Dios me entiende. Hay que creer que su presencia está conmigo siempre. Pero creen todas las promesas de la Biblia. Algunos expertos dicen que son 3,000 promesas. Otros piensan que son más expertos y dicen que son 8,000 promesas. Entre las promesas y afirmaciones de Dios, yo diría que son más de 10,000. No solamente lo que Dios promete para tu vida, le prometió a Israel, lo que Jesús prometió a sus discípulos, nosotros somos la herencia de todo esto, pero también Dios hace muchas afirmaciones para tu vida. Cree lo que te dice este libro sagrado, la Biblia. Este es el libro que te enseña cómo amar a Dios. Este es el libro que te da todas las garantías espirituales. Este es el libro que te enseña a vivir una vida profunda de fe. Este es el libro que tú lo abres y escuchas al Espíritu Santo hablando a tu vida. Este es el libro que tú recibes la fuerza, la bendición. Este es el libro de los libros. Esta es la mayor biblioteca que ha cambiado al ser humano. Famoso Jerónimo, jefe de los Apaches. Jerónimo, Nana, Caballo Loco, Chihuahua, eran contemporáneos. Empezaron a evangelizar a las tribus. Jerónimo era el último. Nietzsche, hijo del gran Jerónimo, había ido a un culto, fue impactado con un Dios mejor que el Dios que él aprendió a conocer siendo un apache. Y fue impactado cuando le hablaron de ese Dios. No la mejor manera. Le dijeron que era rubio, tenía los ojos azules, que estuvo aquí en la tierra. No le dijeron que era un Dios que se podía ver como un apache. Pero bueno, fue suficiente para Nietzsche convertirse. El único era Jerónimo, el más rebelde de todos. El último en someterse y el último en rendirse fue el gran Jerónimo, que gozaba de privilegios. Se escapó muchísimas veces de la reserva de San Carlos. Se le considera el más sanguinario entre los nativos americanos. Pero él luchaba por su tierra, luchaba por su ideal. Hablaba español, escribió o dictó su autobiografía en español. Su vida la dictó en español.
Y el gran Jerónimo se cuenta que entró a uno de esos cultos y se estaba hablando de Jesús como el Salvador. Le estaban hablando del poder que tiene este libro. Cuando se hizo el llamado, el gran Jerónimo se paró y pasó al frente. Repitió la oración del pecador. ¿Qué pasó con la vida de Jerónimo después? No sé. Tiempo después se disgustó porque veía que los mismos religiosos eran los peores opresores que habían. Pero Jerónimo aquel día reconoció que este libro tiene poder para cambiar a las personas. ¿Qué cambió la vida de Nicky Cruz cuando David Wilkerson le habló de este libro sagrado? ¿Qué cambió la vida de Chuck Colson cuando supo que en este libro estaba la respuesta a su vida? Y mientras está preso, como uno de los que estuvo en el Watergate, y que Felipe lo llegó a mover en su vehículo, yo lo llegué a llevar al aeropuerto, llegué a sentarme al lado de Chuck Colson muchas veces. Mayra, que estaba en esta iglesia, y José Abreu eran amigos personales de Chuck Colson. Cuando José Abreu quería lucirse conmigo, me decía, pastor, aguántese ahí, déme llamar a Chuck Colson. Hablando directamente con Chuck Colson. Llegó a venir aquí. Llegamos a estar en banquete a ver el templo, porque José era así. Una vez José me llevó a conocer el que era el presidente de la JetBlue. Cuando está empezando la JetBlue. Y cuando falleció, tú lo sabes, esto aquí estaba lleno de gente de JetBlue. Porque José tenía un carisma tremendo. Ese fue uno de los primeros que me empezó a mí a introducir en el mundo de la computadora. La que me animó para meterme en la computadora, esa señora que está ahí. Una vez yo dije desde aquí, hermano, es que yo soy bruto para entender esto de la computadora. Y ella allá atrás me dijo, pastor, usted es un hombre inteligente, no se atreva a decir jamás que usted es bruto. Porque yo no entraba en esto de la... Cuando estaban esos tiempos atrás, ¿no? Que era F1. ¿Usted se acuerda que antes había que estar usando el antiguo modelo de... No estaban las Windows, no estaban las ventanas. Ese modelo de antiguo que era bien complicado. Que todavía nos ayuda, ¿no? Tiene que poner underscore, tiene que poner para poner negritas, etc. ¿Ustedes se recuerdan? Y yo llegué a la casa entre animado y desanimado. Entre motivado y desmotivado. Y le digo a Yané, ábreme esa computadora ahí. Y empecé los primeros trabajos, los perdía, ¿verdad, Rosa? Después decía, ay, ayúdame con esto y los perdía. Y recuerdo que iba para un viaje y le dije, como sabía que José era una mente tecnológica, José, acompáñame. Y me tenía, yo para estar predicando, me tenía hasta las 3, las 4 de la mañana enseñándome ahí. Y yo ahí. Y gracias a Dios, ahora yo le tengo que enseñar a muchas otras personas. Muévete a la tecnología. Tú estás en el siglo XXI, tú estás en el 2024. Tú estás en el tiempo de todo lo que es automatizado. Hay que meterse en la palabra, pero a Cristo también se puede alejar de nuestra vida con la irreverencia. Jeremías 44:10 dice, no se han humillado hasta el día de hoy. Tenemos que honrarlo a Él en todo, con palabras, con conducta, en la manera de tratar a otros seres humanos, en nuestro comportamiento. El mundo quizás no puede leer esta Biblia y si la lee quizás no la puede entender. Porque esta Biblia para entenderla hay que entenderla con el Espíritu Santo. Hay que conocer al autor para conocer lo que está diciendo el autor de esta Biblia. Pero cuando tú lees este libro sagrado, te enseña cómo mejorar tu matrimonio, te enseña cómo criar tus hijos, te enseña cómo comportarte, te enseña cómo ser un mejor cristiano, te enseña cómo amar tu familia, te enseña lo que es perdón, te enseña lo que es amar. Cuando tú lees este libro sagrado, este libro debe convertirse en tu manual de vida. El manual de vida. Ahora dice la amada, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes. Cuando Jacob, Génesis 32, 26 al 30, pasó el arroyo de Jaboc, se encuentra en su visión que un varón comienza a pelear con él. Él no lo invitó a pelear, se le tiró encima y Jacob comenzó a luchar.
Todo presenta el cambio que tenía que venir en la vida de Jacob. Hasta que ese varón, esa figura que sale de la penumbra y la oscuridad, le dice, suéltame. Y Jacob le dijo, si no me bendices, no te dejaré. Si no me bendices, no te vas. Si no recibo tu bendición, no te voy a dejar que te escapes de mí. Y él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, yo me llamo Jacob. Y le dice, desde hoy en adelante tu nombre será cambiado a Israel porque has luchado contra Dios y has prevalecido. En otras palabras, la fe tuya, tu determinación ha traído un cambio en tu vida. Y Jacob viene y le pregunta, ¿y cuál es el nombre tuyo? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Pero allí le dijo, te voy a bendecir. Y lo bendijo. Dice la historia que Jacob caminaba caído de una cadera, porque el ángel le tocó en ese lado de la cadera y se le descoyuntó. Cuando caminaba bien, caminaba virado, pero cuando estaba virado, caminaba bien para Dios. Cuando la presencia de Dios se manifieste en el templo, no dejes que se alejen. Cuando el Espíritu Santo esté tratando con tu vida, sé sensible al Espíritu Santo. No sé cuántos aquí no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Levánteme las manos, que no hablan en lengua, que no se sienta mal, no se sienta mal. Porque antes de los pentecostales había como una especie de clasismo entre los que hablaban lengua y los que no hablaban lengua. Pero si tú no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, recuerda que tu pastor es pentecostal, que esta es una iglesia pentecostal, que somos pentecostales, que nos identificamos porque creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Comienza a pedírselo a Dios. No es que no tengas el Espíritu Santo, tú lo tienes. No es que no estés sellado, tú lo tienes. No es que no tengas unción, todos tenemos el mismo nivel de unción. El Espíritu no se da por medida. Cuando alguien te diga, es que usted no tiene unción. No, tú tienes una manifestación diferente a mí, quizás por tu cultura, por tus emociones, pero el mismo Espíritu Santo que tú tienes, yo lo tengo. Pero yo les puedo decir a ustedes que cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, incorporar al cuerpo de Cristo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo implica una experiencia que es entre el Espíritu Santo y tú. Yo recuerdo cuando recibí ese glorioso bautismo del Espíritu Santo. Lo recibí antes de ser bautizado en agua. Estaban cantando un coro en Aguadilla, oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Y le he contado esto muchas veces. De momento yo comienzo a hablarle en lenguas. Empezaron a hablarle en lengua y yo empecé a hablarle en lengua. En mi caso, yo pensé que me memoricé las lenguas de alguien. Porque es que venía la bendición de Dios, porque hablando lengua, después escuché a otro que hablaba como las que yo hablaba, y yo dije, de ese es que yo me memoricé las lenguas. Un amigo mío recibió el bautismo, Juan Suárez, y hablaba como lenguas africanas. Quería que oraran para que Dios le quitara las lenguas africanas y le diera lenguas italianas. Confórmate, eso es lo que Dios te dio para tu vida. ¿Qué más tú quieres? Es una expresión del Espíritu. Pero yo quiero decirle que hasta el día de hoy, rara en la semana, que aunque sea yo no suelto unas cuantas lengüitas por ahí. Y en uno que otro culto suelto mis lengüitas. O cuando estoy en la casa orando, vienen mis lenguas. Rara es la vez que no escucho a Rosa que suelta sus lenguas. Si no tienes experiencia, búscala también, porque esa experiencia te va a acercar más al amado. No permitas que ningún monte de Beter, monte de indiferencia, monte de apriscos, de rutinas, de hipocresías, de chismes, de dime y direte, de materialismo, de descuido, puede impedir el que tú disfrutes la presencia del amado. No dejes que las pruebas ni las tentaciones hagan que el amado te dé la espalda. Simplemente dile, amado, vuélvete, y tú vuélvete al amado. Padre Dios celestial, te doy gracias. Gracias en este día por permitirme predicar tu palabra. Yo personalmente, Señor, he disfrutado estar predicando. Tú sabes cuánto disfruto hablar tu palabra. Y sé que muchos han sido bendecidos. Vuélvete, amado mío. Eso es todo lo que queremos en nuestras vidas. Que no nos des la espalda. Que nos mires de frente. Porque queremos caminar de frente a ti. Tener una buena relación, una buena comunión. Y aunque estén las sombras y las tinieblas, ¿qué importa?
Nos sentiremos como Pedro andando en medio de la confusión, de las olas y del mar embravecido, aquel mar de Galilea que con su boca rugiente y los brazos de sus olas y vientos daban contra Pedro, pero Pedro, mientras te miraba a ti, se volvió a ti, tuvo una bonita experiencia. Queremos sentirnos como la María Magdalena en el huerto del jardín, que cuando te volviste, ella se dio cuenta y dijo: Maestro. La llamaste: María, te volviste. Y ella dijo: Maestro. Vuélvete, Señor, queremos verte. Amén.